No me protegía mucho precisamente, que me dijeron, algún director me dijo que yo no valía para esa profesión, que me retirase. ¿Puedo suponer que se está refiriendo a don Vicente Cebrián? Sí, exactamente, eso, o sea, estás bien documentado, sí. El padre de Juan Luis Cebrián, sí, efectivamente. ¿Cuál fue él era director de Arriba? Pues yo supongo que no le caía bien, que eso ocurre mucho, no solo en esta profesión, sino en la vida en general. Yo había sido compañero de curso de su hijo Juan Luis Cebrián. ¿Coincidió en la...? Coincidimos, sí. Y Martín Ferrán también. Y la verdad es que el pobre, y digo pobre entre comillas, Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente, no tenía no destacaba mucho en aquel curso. Luego destacó mucho más que nosotros. Hasta entonces no tenía mucho éxito. Tuvo que repetir incluso el curso. Y entonces continuamente nos comparaba con su hijo, Vicente Cebrián. Decía, no, es que mi hijo hace tal, mi hijo hace tal, mi hijo hace cual. Y bueno, ¿qué tenía que ver su hijo con nosotros? Nada. Vicente Cebrián, al que me echó, me llamó un día y me dijo, en fin, que veía que yo no subía y bajaba rápidamente las escaleras. Él creía que el periodismo era una cosa que él había visto en las películas y esas cosas. Y yo, bueno, muy bien. Entonces dice, usted tiene que retirarse a esto. Lo mejor es dedicarse como mi hijo a escribir libros y no sé qué tal. Poco tiempo después él nos enchufó a su hijo en Pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado, pero por otro graciosa. Su redacción, parece que había, pues estaba don Raúl del Pozo, por ejemplo, que era del Partido Comunista en ese momento. Sí, allí él mezclaba todo. Yo solo puedo hablar de Emilio Romero positivamente, pues por gratitud. O sea, Emilio Romero era un hombre que muy raro en aquella época y en todas las épocas en España, que si veía algo que creía que le interesaba al periódico, lo aceptaba. Le importaba muy poco la persona, le importaba mucho más la labor que podía hacer. A mí, en realidad, después ocurrió algo en el 13 de agosto de 1961, que fue el alzamiento del muro, y el único colaborador que había en la prensa española en Berlín era yo, porque todos estaban en Bonn, donde era la capital de la República Federal de Alemania. Yo creo que el Madrid fue un periódico muy significado y tuvo, eso es una labor de Fontán y de Calvo Serer, hombre, y de toda la gente que estábamos allí, modestamente, ¿no? Hacíamos lo que podíamos, pero yo creo que, y esos celos de Emilio Romero, pues naturalmente, y además Romero defendía el régimen como natural, era demócrata después. Sí, era un periodista de cámara, ¿no? Y además toreaba, como yo digo, toreaba toros afeitados, ¿no? O sea, Emilio Romero era muy gallito, la sección se llamaba El Gallito, el gallo, pero claro, cuando la gente no se podía defender. Y en nuestro caso, pues hombre, tuvo, pues sí, seguramente no fue la mejor de las actitudes, pero a mí yo tengo tendencia a tener lo que se llama una memoria cortés, ¿no? El periódico Madrid. Y antes de que se cerrara el periódico Madrid, tanto Rafael Calvo Serer como Antonio Fontán en realidad seguían la dirección mía. La operación, digamos, de los famosos artículos no al general de Gaulle, que fue la primera suspensión del Diario Madrid, sí, y luego lucha por el poder, que fue el cierre habían sido instigados por usted, que era porque estaba en una situación de crisis la empresa. La pura verdad. Nadie lo sabía. Y todavía hoy no se sabe. Pero digo la verdad. Estaba en quiebra. Pero quiebra ya. No para dentro de una semana. Entonces, que querían ver que yo diera la solución, y enseguida, en un minuto, la di la solución. Digo, muy sencillo. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico. Y ya está, nada más. Para que no haya quiebra, para que todo el desprestigio vaya al régimen, y que dé derecho, y que lo haga tan mal, que dé derecho a una indemnización. Como hay que estar allí por la suya, era lo de la versión de Antonio García Trevijano, es absolutamente conspiranoica, como es él. Es un artículo además que salió bastante antes. Ese era fruto a causa de un expediente administrativo, pero el proyecto no se cierra por eso, el proyecto se cierra porque el Ministerio denuncia unas irregularidades en la inscripción registral. ¿Cómo sería años después el mayor referente de la emisora? Bueno, diría que Gabilondo empezó el periodismo en la Universidad de Navarra, después yo lo nombré, me parece que director de Radio San Sebastián y después director de Radio Sevilla. Radio Sevilla hizo una labor muy buena como director de emisora y además muy siendo portavoz de todas las inquietudes de Andalucía.
tuvo muchos problemas con el régimen anterior porque en lo que existía en aquel momento el gobernador civil pues estaba muy pendiente de lo que se decía en Radio Sevilla y no era nada especial, pero significaba una apertura ante el régimen cuando los gobernadores civiles eran realmente unos Poncio Pilatos en cada una de las regiones. Y después de allí tuvo que salir Iñaki y tuvo una breve etapa en el inicio de Radio 16 y después volvió a la SER. Volvió a la SER en sus principios de zona informativa, sobre todo los informativos de primera hora de la mañana, hasta que ya luego fuese desarrollando posteriormente su actividad en los distintos. Yo publiqué un editorial defendiendo el derecho a hablar catalán en los plenos del ayuntamiento, porque había vecinos representados en concejales, en el barrio de Horta especialmente, que no hablaban castellano, y yo no estaba con el idioma ni con la identidad catalana, sino con la funcionalidad social. Pactaron la propiedad con el gobernador civil de la provincia, mi retirada urgente. Un paréntesis, permítame, por poner el nombre. ¿Estos son de Rodolfo Martín Villa? Rodolfo Martín Villa, gobernador civil, sí. ¿Está seguro? Es el que acuerda que usted salga de la ciudad, no solamente del periódico. Directamente que no podía ya trabajar en Barcelona. No, y no sé si me hizo un favor. Yo me había ido a vivir a Barcelona con todas las consecuencias y para siempre, pero me retornó a Madrid y, visto el paso del tiempo, pues a lo mejor me hizo un favor. Un día Baez, la cantante norteamericana, pues yo ni sabía que hablaba español, porque yo había estado hablando con ella en inglés todo el tiempo y hablaba en inglés con todo el mundo, ella. Y de repente, cuando le tocó en directo presentar su canción, pues dedicó la canción a una señora que yo pensé que era su madre, una señora muy importante que había hecho mucho por la libertad de la gente, y se largó ahí un rollo, un panfleto político, pero yo pensé que se lo iba a dedicar a su madre, cuando de repente dice a Dolores Ibarruri, la pasionaria presidenta del Partido Comunista. Claro, esto en época de Franco pues sonó, como te puedes imaginar, aquello, los teléfonos sonaban aquellos. Me decían, ¿pero cómo es permitido que diga eso? Yo qué sé, si no, esto no sabía yo que lo iba a decir. ¿Qué pasó ahí si Juan Luis Cebrián se dice que en su elección había influido el señor Fraga en que fuera Dino Mendo? No es que se dice, es que fue. Fraga estaba en Londres, y yo creo que eso sería el 74 o el 75, ya poco antes de morir Franco, y me llama a Carlos Mendo, que estaba de agregado de prensa en la embajada, me llama y me dice, Manolo, coge un avión y ven a defenderme, que se me cargan de director del país. Yo cogí el primer avión a Londres, de Barcelona, me fui corriendo a la embajada, llegué allí y voy directo. Yo llegaba a la embajada y rápidamente don Manuel tal, y bueno, comía y cenaba y lo hacía todo en la embajada, menos dormir. Y le digo a don Manuel, oiga, don Manuel, que me dice Carlos, mi querido amigo está decidido. Digo, don Manuel, que esto es una barbaridad. Mi querido amigo está decidido. Ortega, acompañado de Cebrián, fueron a ver a Fraga, tuvieron con él esa mañana una reunión, o la tarde anterior una reunión, le convencieron de que el hombre era Hanley Cebrián y no Mendo, acusaron a Mendo de que era medio borrachín y de cosas que no, de verdad, no eran propias. Y entonces don Manuel tuvo un acto de debilidad y sacrificó a su amigo, que lo tenía en la embajada a su lado, a cambio de que Cebrián optara y fuera el futuro de Sala. Y Joaquín Garriga efectivamente fue una persona clave en el nombramiento de Pedro J. Luego, posteriormente, Juan Tomás siempre se arrepintió de haber fichado a Pedro J, pero bueno, Pedro J al principio tuvo una etapa muy brillante en el grupo, aunque luego terminaron muy mal, bueno, por el protagonismo de Pedro J y sobre todo, bueno, por el tipo de periodismo que comenzó a hacer desde el 16, bueno, que no gustaba ni a Juan Tomás ni al resto del Consejo, pero es verdad que lo que llama el grupo liberal tuvo mucha influencia, hasta tal punto que, bueno, yo creo que la decadencia del grupo se produce con la puesta clara que gentes de Grupo Garrigues y sobre todo de Miguel Roca hacen con la operación reformista. Usted es muy joven y naturalmente no me extraña que pueda pensar que puede ser ficción. Pues no fue ficción, fue la realidad. Yo tuve todo el rato que estuvo ocupado mi despacho
por los militares, pues tuve una persona en principio engañándome y luego pues con el fusil preparado, vamos, con el CEDME o el fusil. Yo no sé muy bien cuáles son las marcas de los fusiles, pero creo que era un CEDME y lo tenía en sus manos, ¿no? Esa es la realidad, y que el vídeo del asalto al Congreso pues lo tenía debajo de mi asiento y yo estaba sentado encima de él, pues también es verdad, o sea, no es ciencia ficción. O sea, que no son unas leyendas, sino hechos que usted... Son hechos reales que a uno le ha tocado vivir y que hoy pues provocan una sonrisa, pero bueno, en ese momento pues la verdad es que eran más trágicos que otros. La situación se produjo en mi despacho, o sea, es decir, yo estaba abajo y fue cuando desde mi despacho Juan Luis Cebrián habló con Pedro J. Ramírez y la conversación se produjo en esos términos, ¿no? Es decir, me acuerdo perfectamente que Juan Luis Cebrián le dijo nosotros vamos a salir, pase lo que pase. Pedro J. Ramírez contestó, nosotros no podemos porque no tenemos medios, y le dijo Juan Luis, cosa que no dice ahí, pero yo sí me acuerdo perfectamente, ¿cómo no vais a tener medios si hace apenas 15 o 20 días, cuando la emisión de Adolfo Suárez, sacasteis una edición especial en muy pocos minutos? Tú lo que no tienes es otra cosa. Se produjeron un crimen en el que la televisión española estaba acusada. Me ha enseñado usted antes un ejemplo, pero es de marzo. Pero eso continuó después con otros medios, por ejemplo con ABC, con otros medios que sí había, lo presidía Luis María, lo dirigía Luis María Ansón, que sí. La agencia EFE se apuntó probablemente el éxito mayor de su historia periodística con las fotografías de Barrio Pedro y de Sánchez de León. Ellos hicieron las fotografías en el Congreso cuando estaba la televisión secuestrada y la sacaron los rollos de celuloide metidos en el zapato, llegaron a la agencia EFE y ahí sí que, debo decir, ellos lo reflejan muchas veces, se revelaron las fotografías. La mayor parte del equipo de la comisión de directores no querían que se difundieran porque decían inmediatamente nos van a saltar y nos hemos quedado sin poder hacer nada, y yo ahí no me importó nada la cuestión política sino la periodística. Me di cuenta del éxito que significaban y di la orden de que las fotografías se distribuyeran a sabiendas de la irritación que iba a causar en los golpistas. Le dice al señor Cebrián, no creas que tu evolución nos hará olvidar, perdonar y amnistiar el asesinato de Onega. Ahí va. Dice aquí, y otras cosas, asesinar a Onega. Veo que estás muy bien documentado, en primer lugar. Entonces, felicidades, no es frecuente. Yo me fui cuando llegaron los nuevos accionistas. Debo decir que me fui yo. Es decir, que no fue destitución entonces. No fue destitución. Ciertamente Prisa entró como caballo en cacharrería. Es decir, por ejemplo, contra las tertulias. Nos han dedicado un editorial. Un solemne editorial, diciendo que hacíamos reuniones de amiguetes ante los micrófonos. Bueno, pasaron los años que tú has mencionado y ellos han sido los que han vuelto a hacer tertulias por la mañana, por la noche y cuando se tercia. También la ya desaparecida exdirectora de Radio Televisión Española, doña Pilar Miró, pues nos hizo un desaire increíble porque nosotros queríamos a toda costa poder retransmitir nuestro sorteo por televisión. Pero es que doña Pilar Miró nos pedía 1.000 millones por retransmitir nuestro sorteo 2 veces al año por Navidades. Y claro, el entorno de televisiones que nos venían a ver, pues nos ofrecían participación accionarial y lo del sorteo también. A nosotros, en aquel momento en que estaba por venir un concurso público para televisiones privadas, la verdad es que a nuestra puerta llamaron todos, absolutamente todos. Tuve en mi despacho a don Pedro J. Ramírez y también pues se interesó por nosotros don Jesús de Polanco. Fíjate en lo singular que es que gente que te ha venido a pedir que inviertas en lo suyo, luego te discuta tu capacidad de inversión simplemente porque has elegido a otro. Y es verdad que el Grupo Anaya planteaba a personas que tenían una determinada, diríamos, orientación política, ¿no? Berlusconi nos hablaba de Ramón Colom, es un nombre que... Exacto, sí. Ese era el digamos,
jefe de, no ya de informativos, sino de televisión. Cuando uno ve a Mario Conde diciendo tonterías por ahí, por ciertas emisoras, y hablando del periodismo independiente, pues te quedas un poco asombrado, ¿no? Nosotros queríamos comprar la rotativa del diario Ya, que había cerrado porque teníamos una alquilada, y pedimos un crédito a Banesto. Banesto nos dijo que sí, que nos lo iba a dar, firmamos unas letras, y cuando llegó el momento de conseguir el crédito, Mario Conde dijo que el periódico nuestro molestaba mucho al gobierno, que les creaba problemas con las exenciones fiscales del grupo industrial de Banesto, y que la manera de conseguir el crédito era que yo tenía que cesar como director del periódico, cesar como director, que ellos nombrarían a otro director del grupo Z con el que tenían ya relaciones por sottovoce, y que a mí se me nombraba director general. Y yo me fui de allí y dije que de ninguna de las maneras. Hombre, está bien, ¿no? Quiero decir, uno se cuenta la historia con un poquito de épica, porque si no es un poco rollo. Sitúate en el año 1989, mayoría absoluta del PSOE, tiene a su disposición Televisión Española, la 1, la 2, El País y prácticamente La Vanguardia, todos los medios de comunicación. Hombre, pensar que el Independiente podía en ese contexto molestar al gobierno es un poco absurdo, ¿no? Pero ahora te voy a contar un detalle más importante, ¿no? Estábamos en una mesa de presidentes de banco, y si yo no recuerdo mal era el ministro de Cultura, que era Solana. En ese momento Solana habló con un desparpajo un poco exagerado para la mesa y dijo que el gobierno estaba muy preocupado por la actitud de Pedro J. Ramírez, que entonces era director del periódico, sobre las informaciones que estaba dando en Diario 16, me parece que era a propósito del terrorismo de Estado. Y dijo literalmente, pero bueno, que no había que preocuparse porque el gobierno ya había tomado las medidas necesarias, se había hablado con quien tenía que hablar para que Pedro J. desapareciera del periódico. Antes de que se enterara el propio director, se enteraran los responsables de los bancos. Alucinante. Es que, sitúate, por eso hablo de Pablo Sebastián, sitúate en el año 1989-90, cuando fuera aquello. El PSOE tenía tal mayoría, tan abrumadora, era una sensación de prepotencia y de inmunidad tan absolutamente gigantesca que se creían capaces de todo, ¿no? Cuanto más creo que acabas de cometer el error más gordo de tu vida de empresario. Creo que es inadmisible, intolerable que hayas echado a Pedro J. Yo era su primer director adjunto y entonces promoví un escrito de protesta de todos los directores adjuntos, que entonces éramos Justino Sinova, yo, y había llegado uno nuevo que venía del País precisamente, que era Antonio Alférez, y lo firmamos los tres, y no sé si firmó alguien más, pero creo que no, creo que éramos los tres directores adjuntos, y apoyando a Pedro J. Pero bueno, él estaba decidido, me puedo equivocar, pero tal, él se puso, él accedió a la dirección, y bueno, accedió a la dirección y estuvo una semana para luego traer a una persona como fue Badía y Liberal, un chico sin experiencia en dirección de medios y sobre todo a un periódico con tanto punch y tan vigoroso y tan pugnaz y tan luchador como Diario 16, pues Enrique Badía pues llegó allí un poco, pues en fin, que duró poco. Fui del País porque creí que necesitaba crecer profesionalmente y el País de alguna manera no me daba libertad suficiente para ese crecimiento y me fui. Y no me fue mal, y eso pues de alguna manera no se te perdona nunca cuando te vas de un sitio, ¿no? Pero sí hay vida más allá del País y muchas ilustres periodistas, gente muy válida y muy activa han salido de ahí. Lo que no quiere decir que los que se hayan quedado no sean válidos, naturalmente, cada cual tiene sus opciones, pero el País es una gran maquinaria, sobre todo en aquellos tiempos, cuando yo estaba allí, que te acogotaba un poco y te aprisionaba un poco, sí. Acaba siendo, creo que es subdirector de informativos de Telecinco. Pues nosotros teníamos una columna, cada uno de los comentaristas teníamos una columna de opinión que era sagrada y donde decíamos lo que nos daba la gana. Y el telediario entonces, o el informativo, se componía de una serie de columnas de opinión que eran intocables y que no siempre gustaban a todo el mundo. Es más, había muchas veces que no gustaban a nadie y sin embargo eran intocables, esa es la verdad. No decía ahora, yo creo que la línea editorial de la cadena, no había línea editorial de la cadena. Ahora sería inconcebible eso, seguramente.
Lo más que te permiten ahora son las tertulias, pero las tertulias, en fin, son cosas muy... En fin. El director general en aquel momento era Luis Solana, que acababa de sustituir a Pilar Miró. Yo llegué a ese programa de la mano de Pilar Miró, persona estupenda de la que tengo un recuerdo fantástico. Y lo último que me dijo Pilar Miró, como directora general, dice: ten cuidado, que a estos no les gusta nada el programa. Así de sencillo. Y entonces, claro, el señor Solana es que, naturalmente, el primer programa metió el sartenazo de una manera, porque quería, pues, Solana es era una persona que iba a cambiar el mundo mundial, la televisión mundial. Hay muchos intereses de televisiones privadas empeñados en destrozar el prestigio de Radio Televisión Española. ¿Por qué? Porque sigue siendo la mejor televisión. Entonces pillaría todas las famosas polémicas del CCOO y luego con lo de la guerra y con lo de... Sí. ¿Eso en el Consejo llegaba o era más de informativos? No, claro que llegaba, porque había representantes del Partido Socialista muy combativos como Miguel Ángel Sacaluga, Diego Carcedo, se debatía y tal. Lo que pasa es que el Consejo de entonces tenía menos capacidades que el Consejo de ahora. El Consejo de ahora es más ejecutivo. Vienen las elecciones, las gana el Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero y cambia el Parlamento. Yo entendí que lo mismo que se había defendido antes, cuando se eligió a José Antonio Sánchez, que fue sustituto de Javier González Ferrari, y que el PSOE votó en contra, y entonces los consejeros, a propuesta del PP que se decía, reprochaban al Partido Socialista que cómo iban a votar en contra, porque tenían que darle una oportunidad, y que a lo lógico, a José Antonio Sánchez, que fue el último de aquella época. Cuando viene Carmen Caffarel, que fue nombrada por el Partido Socialista, dijo: oye, opinamos lo mismo, ¿no? Hemos opinado esto hace unos meses, hay que dar seguimos un voto opinando. de confianza. Sorpresa, no, resulta que había que cambiar. Como yo no soy política, soy periodista, pues yo entendí que, oye, yo no cambiaba de opinión. ¿Por qué? Y entonces, me di cuenta que aquello estaba enfocado como un instrumento de lucha política. Como yo no soy del PP, ni ahora del PSOE tampoco, pues me marché. No, lo más importante fue lo de Carod, sin lugar a dudas, porque aquello provocó un auténtico terremoto. Hay que situarse en el momento histórico. Acababa de empezar a gobernar el primer tripartito catalán. Esto nosotros lo publicamos, me parece que en diciembre o enero. O sea, las elecciones habían sido en noviembre y estábamos ya en pre-campaña electoral de las elecciones de marzo del año 2004. Personas que hoy están dirigiendo el PSOE de hoy nos llamaron porque estaban muy preocupados con el impacto que eso pudiera tener, primero en el gobierno catalán y segundo sobre sus expectativas electorales, porque claro, eso provocaba un problema gravísimo entre el señor Carod, que era vicepresidente de ese gobierno, y el presidente de ese gobierno, que era el señor Maragall. Maragall se engalló en contra de la dirección federal, les mantuvo el pulso y mantuvo a Carod, pero de ahí salió digamos yo no sé, eso después probablemente está en el origen de otras dificultades que hubo entre el señor Maragall y la dirección federal del Partido Socialista, pero nosotros nos pilló en medio, ¿no?